Bienvenidos a mi canal, canal dedicado a Power BI, una herramienta de inteligencia de los negocios. Mi idea es realizar una serie de vídeos que yo creo que será extensa para abarcar lo que se conoce como un From Zero to Hero, es decir, vamos a comenzar desde lo más básico hasta, yo creo que llegaremos hasta un nivel bastante avanzado, ¿vale? Que os va a permitir ser autónomos en vuestro funcionamiento. Power, os hacía una pregunta en la carátula del vídeo, que realmente si necesitáis utilizar Power BI o no. Y yo os hago esta pregunta porque realmente yo creo que hoy en día el tiempo que tenemos es limitado, y si no vamos a utilizar una herramienta, pues tampoco merece la pena aprenderla, por mucho que se esté utilizando en la empresa, por mucho que os hayan contado las bondades que tiene. Yo creo que debe existir una necesidad, y si existe la necesidad, pues hay que cubrirla. ¿Por qué digo esto? Porque me he encontrado muchas veces, por ejemplo, casos en los que visitando empresas, analizando el sistema de reporting que tiene, pues te das cuenta que al final los reporting están bien, ¿vale? Pero que si indagas un poquito dentro de del propio RP, te das cuenta que normalmente suelen tener un módulo que está dedicado precisamente a esto, ¿vale? Y que está desarrollado con esa finalidad, para esa estructura, para ese RP, con lo cual es recomendable en esas ocasiones intentar utilizar esa herramienta, además que seguramente le esté pagando vuestra compañía. Dicho eso, para mí la utilización de Power BI me parece bestial. Tiene unas posibilidades increíbles, ¿vale? Y bueno, pues si queréis seguir adelante, pues yo os trataré de enseñar todo lo que he aprendido durante estos últimos años, y sobre todo yo creo que dándole un matiz práctico, porque al final la teoría es muy densa, y la terminología es muy densa, y al final una imagen vale más que 1000 palabras, y yo creo que con vídeos cortos y centrándonos en la materia, pues avanzaremos. Dicho esto, ¿qué es Power BI? Pues siguiendo la definición que utiliza Microsoft en su propia página web, la define como: conéctese a los datos y visualízalos mediante la plataforma unificada y escalable para la inteligencia empresarial BI de autoservicio y de la empresa, que es fácil de usar y ayuda a obtener conocimientos sobre datos. ¿Vale? La propia fuente, Microsoft Corporation. Yo leo esta definición, y después de haber trabajado miles y miles de horas con esa tecnología, pues no hay partes que no entiendo, ¿vale? Entonces yo trataré de explicaros con mis propias palabras qué es Power BI. Power BI es una herramienta que está orientada a tomar decisiones. ¿Qué quiero decir con eso? El que quiera hacer uso de esta herramienta adecuado, lo que no puede pretender es desarrollar un reporting donde lo que esté viendo el usuario es un listado con las 2500 ventas que se han hecho en ese mes en esa determinada área, ¿vale? Existen casos en los que sí es necesario, pero son puntuales. Normalmente suelen ser reporting de control o de comprobación de valores para otro reporting, pero normalmente cuando tú estás diseñando un cuadro de mando para un usuario, lo que tienes que preguntarte es qué le hace falta a este usuario para que tome las decisiones adecuadas y por las cuales va a afectar a su desempeño. A todo el mundo al final en el trabajo se nos mide si es bien el desempeño al final del año, o al final del semestre, o al final del mes. Entonces, lo que necesita ese usuario es la información necesaria para poder llegar a desempeñar su función, ¿de acuerdo? Con lo cual, el espacio es limitado, no se trata de hacer reporting con 35 páginas, modelos tremendamente complejos, no, se trata de hacerlo lo más simple posible, y sobre todo centrándonos mucho en lo que le hace falta, ¿de acuerdo? Una ventaja que no os contaba antes del RP es que Power BI se conecta a muchísimos orígenes de datos, muchísimos orígenes de datos. Yo he contado el listado y más de 150, ¿vale? Y si no existe un origen de datos, un conector definido, nosotros lo podemos definir a través de una consulta en blanco, ¿vale? Por ejemplo, para conectarte a Dropbox, a una carpeta de Dropbox y traer los datos de esa carpeta, pues hay que escribir una consulta en blanco. Ya lo veremos más adelante, no os preocupéis. Cuando nosotros nos conectamos a origen de datos, lo que estamos haciendo es traernos ese dato, ¿vale? Hay dos maneras de hacerlo: bien me traigo ese dato, bien directamente hago una consulta, ¿vale? Pero lo más habitual, ya lo veremos más adelante,
es que nosotros importemos el dato. ¿De acuerdo? Y cuando importamos el dato, lo que hacemos es tenerlo disponible en un repositorio, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer luego con esos datos va a ser modelarlos, ¿vale? Darles forma para que puedan ser utilizados posteriormente en los informes. Ya os digo, tampoco hace falta que... esto lo veremos más adelante, es muy sencillo de entender, me explico muy mal, pero es bastante sencillo de hacer, no es complicado. ¿Vale? Una ventaja importante también de esta herramienta es que la brecha entre el dato y la decisión se reduce enormemente. ¿Vale? Yo he visto compañías en las que trabajan con hojas de cálculos, que las consolidaciones son muy delicadas porque si un usuario cambia una fórmula de una celda, se carga un reporting consolidado a todo el grupo. Pues eso no ocurre porque normalmente, ya veremos cómo tú puedes trabajar con hojas de cálculo, pero normalmente el origen del dato son datos que están tabulados en tablas de una base de datos y ya te garantiza una normalización entre comillas del dato, ¿de acuerdo? Entonces eso te ayuda enormemente a la hora de trabajar luego y por eso hay que tratar de evitar orígenes de datos que sean fácilmente manipulables por los usuarios, ¿de acuerdo? Las ventajas que tiene esta herramienta, la principal ventaja que yo tiene dos, básicamente, ¿vale? La primera es que la curva de aprendizaje es relativamente vertical, como os pongo ahí, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que en muy poco tiempo el usuario es capaz de dar solución a un alto porcentaje de la necesidad de información que tiene. Es decir, en 2-3 meses fácilmente podréis hacer un reporting que satisfaga casi todas las necesidades de información que os están pidiendo. ¿De acuerdo? La curva de aprendizaje al final se vuelve horizontal, cada vez cuesta más, ¿no? Pero también es cierto que cuando estás trabajando y te dedicas a esto en el día a día, llega un momento en que utilizas, utilizar un número, si hay 100 fórmulas, utilizas 35 y son las 35, y cuando no la encuentras ya te has buscado la manera o sabes dónde buscar para encontrar aquello que estás buscando. O sea que no os agobiéis porque realmente se aprende muy rápido a utilizarlo, ¿vale? La otra principal ventaja que tiene es que es gratuito, ¿de acuerdo? O sea, para uso personal es gratuito, ¿vale? Eso ahí quiere decir que vais a poder practicar todo lo que queráis, vais a poder romper todo lo que queráis, que al final no os va a costar nada. Entonces, eso quieras que no, pues es un incentivo, porque si tuviéramos que pagar una licencia para utilizar un programa que no sabemos si la vamos a utilizar o no y no sabemos cuánto tiempo vamos a tardar en adquirir la habilidad, pues eso echaría para atrás a mucho usuario. Yo creo que aquí Microsoft lo ha hecho muy bien y para uso personal es gratuito. Y para el caso de la parte corporativa existen dos licencias, una que es la Pro y otra que es la Premium. La Pro es muy barata también, no recuerdo exactamente, me parece que son unos 9 euros por usuario y mes, y la Premium ya es un poco más cara, son 4.900 euros, pero está orientada a corporaciones muy grandes, a sistemas que son muy complejos y en el 99,99% de las ocasiones, me atrevería a decir, no es necesario utilizar una licencia Premium para trabajar. De hecho, salvo el tema de Machine Learning, es relativamente sencillo saltarse un poco las limitaciones que te pone Microsoft para la utilización de esa esa Premium, y trabajando con la Pro se puede conseguir exactamente lo mismo, ya lo veremos, ¿vale? Una ventaja muy importante es que es autónomo. ¿Qué quiero decir con que es autónomo? Si tú diseñas bien un sistema de Power BI, lo dejas bien hecho, es un sistema que trabaja solo. Ya veremos cómo existe una fase del proceso, que es toda la fase de actualización de los datos, de cómo se actualizan los informes, todo eso. Entonces, pero una vez que esté definido eso, no hace falta nada, solo hace falta hacer una labor de control por si acaso existe algún problema con algún origen de datos, pues si está apagado un ordenador, por ejemplo, del cual tenemos que tener los datos, pues nos saltaría un error, pero ese error nos lo comunica la plataforma de Power BI Service vía email, con lo cual pues no hace falta estar entrando 18 veces al día, sino que simplemente pues revisando el correo pues vamos a saber si hemos tenido un problema o no con el refresco de un determinado set de datos, ¿vale? Y por último es que es Microsoft, entonces eso lleva asociado comunidad muy grande, mucho vídeo, mucha documentación, mucho foro,
en fin, que os voy a contar, ¿no? De un producto de Microsoft, pero también desde el punto de vista de la seguridad, en este caso es importante porque tenéis que pensar que nosotros nos vamos a estar conectando a muchos sitios a la vez, ¿vale? Ellos están garantizando por un cifrado que la comunicación entre su plataforma y ese origen de datos está cifrada, y con lo cual, pues entre comillas, es algo seguro, ¿de acuerdo? Vale, cómo funciona el invento este? Bueno, pues como os decía antes, esto tiene tres partes, por así decirlo, ¿vale? Una parte en la que yo voy a buscar un dato, ¿de acuerdo? Y me lo traigo. Otra parte en la que yo cojo ese dato y le doy forma y diseño un informe. Y una tercera parte en la que yo publico ese informe. Y a la hora de publicar ese informe, yo automáticamente puedo definir reglas para que se distribuyan a grupos de usuarios, a un usuario en concreto. Y además puedo definir, como os comentaba antes también, una política de actualización de los datos, ¿vale? Al final, el objetivo final es que esto funcione solo, ¿vale? Hay que diseñarlo bien, pero al final tiene que funcionar solo y nosotros solo tenemos que estar realizando la labor de control por si existe algún problema, bien a nivel del lado del usuario o bien del lado de Microsoft. No siempre el problema está del lado de nuestro lado, sino que hay veces que el problema está del lado de Microsoft. Pero bueno, tiene una página donde publican cómo están sus servidores, si hay alguno caído y demás, por si acaso veis que no funciona, pues para que no os agobiéis.